típicos, vamos a empezar que sería del tercero al sexto, que van a penetrar por la parte más medial de los órganos intercostales posteriores, inicialmente desde la fascia endocrina y la membrana intercostal interna. Cerca de llegar al ángulo de la costilla, los nervios van a pasar entre los músculos, entre el músculo interno e íntimo, hasta llegar al surco intercostal por debajo de las arterias intercostales. Aquí podemos ver cómo va a nacer el nervio, va a ir por el espacio intercostal y llegando al ángulo de la costilla va a pasar por debajo de los músculos íntimos de tórax. Se va a ir por todo el espacio intercostal hasta llegar al esternón. Aquí va a dar un giro de 90 grados para poder salir a dar ramas a lo que serían los músculos externos del tórax. Por delante los nervios aparecen en la superficie interna de los músculos intercostales internos. Cerca del esternón los nervios giran pasando entre los cartílagos costales para convertirse en ramos internos anteriores, que va a dar inervación a que sería el pectoral mayor y el pectoral menor. Acá podemos ver cómo ya salieron los ramos y van a darle inervación al músculo pectoral mayor. También del otro lado los ramos intercostales van a salir para dar inervación a los oblicuos. También vamos a tener en el cuerpo unas líneas llamadas dermatomas. Estas dermatomas son líneas que van a ser inervadas por cada nervio. Pues vamos a tener 12 dermatomas, en la cual podemos aquí apreciar que van a ser desde la parte posterior, que va a extender hasta la línea media del esternón. Bueno, los ramos del nervio intercostales los podemos dividir en 5, que serían los ramos comunicantes, los colaterales, los cutáneos laterales, los cutáneos anteriores y los ramos musculares. También tenemos lo que serían nervios atípicos. El ramo anterior del primer nervio, llamado T1, es el primer nervio típico, que se divide en una parte superior grande y luego una parte inferior pequeña. El primero y el segundo nervios intercostales van por la superficie interna de las costillas en lugar de ir por los surcos intercostales. Esa sería su primera diferenciación a los otros nervios típicos. El primer nervio intercostal no tiene ramo cutáneo anterior y a veces lateral tampoco. Y del séptimo al onceavo nervios intercostales, poco después de estar entre las costillas, se van a convertir en nervios toracoabdominales de la pared anterior. La vascularización de la pared torácica. Se dice que el patrón de distribución de lo que es la pared torácica va a reflejar lo que es la estructura. En cuanto a las arterias, tenemos que la vascularización va a estar dada por lo que es la aorta torácica, así como también por lo que es la arteria muscularia. La aorta torácica a través de lo que son las arterias intercostales posteriores y la arteria muscularia por medio de lo que es la arteria torácica interna o mamaria interna. Las arterias intercostales van a descubrir por todo lo que es la caja torácica. Para cada espacio intercostal va a estar ligado por 3 arterias. Una arteria intercostal posterior grande y 2 arterias intercostales anteriores. Tenemos que del primer y segundo espacio intercostal nos va a dar lo que es la arteria suprema. De los tercera o octavo espacio intercostal, vamos a tener que ellos van a descubrir por detrás de lo que es la aorta. En esta imagen se puede apreciar más detenidamente lo que es la arteria torácica interna, que como les comentaba, es baja lo que es lateral al esternón, y en el tercer espacio intercostal se divide en lo que es la arteria musculocénica y la arteria epigástrica superior. En esta imagen se puede apreciar lo que es la aorta y cómo también se puede apreciar las arterias intercostales posteriores que se nos convocan con las arterias intercostales anteriores. También vamos a tener las arterias cutáneas, que tenemos esta parte aquí, y en esta parte tenemos lo que son las arterias torácicas internas o mamaria interna. Bien, ahora pasando a lo que es las venas de la pared
las venas intercostales van a acompañar a las arterias intercostales. Vamos a tener 11 venas posteriores y una vena costal. Bueno, las venas vamos a tener que van a finalizar en lo que es el sistema ácido. De las venas intercostales del primer espacio, estas nos van a entrar directamente en lo que es la vena brachiocefálica. Las venas intercostales superior derecha, esta tenemos que va a ser la tributaria final de lo que es la ácido, para antes de entrar a lo que es la vena cava superior. La vena intercostal izquierda, tenemos que esta va a drenar en lo que es también la vena brachiocefálica. Por último, las venas torácicas internas vamos a tener que, como ya les mencionaba, van a ser las